Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Presidente del Gobierno de Aragón, secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, bienvenido una vez más a Zuera. Compañeras y compañeros alcaldes, alcaldesas, concejales, diputado Darío Villagrasa, presidente comarcal, bueno, amigas y amigos, vecinas y vecinos. Para mí hoy es el comienzo, ¿verdad?, de otro periplo electoral, ya en mi quinto periplo, y desde luego estoy encantado de que estéis hoy aquí y me parece que este es un buen comienzo. Veo a mucha gente amiga, veo a muchas asociaciones, veo a mucha gente del tejido asociativo de Zuera, participativo de empresa, del partido, por supuesto, y esto es un muy buen síntoma. Así que gracias por estar aquí a todos. La verdad es que se lo contaba al presidente y lo contaba a los medios. Hace ya 16 años di un paso en mi vida y fue dedicarme a la vida pública, política, como candidato. Convencido que desde el compromiso e ideario del Partido Socialista podía colaborar y contribuir a mejorar la sociedad. Libertad, igualdad y fraternidad son los valores que hacen una sociedad más libre, más igual y más solidaria. Este fue mi leitmotiv y lo que me convenció para dar ese paso. Todos sabéis, porque muchos me conocéis, que venía de un proceso en mi juventud y un poquito después de participación en ONGs, en voluntariado, en la parroquia, en muchos ámbitos donde yo colaboraba de una manera pues altruista y totalmente abnegada. Y la verdad es que, bueno, pues no me costó mucho dar ese paso, obviamente lo tuve que pensar, pero os puedo decir y os adelanto que ha sido la época más feliz de mi vida. Estos últimos 16 años, desde que decidí dedicarme a la política, desde que decidí dar el paso para ser concejal y desde que decidimos, ¿verdad?, formar parte del Partido Socialista para representar en Zuera un ideario y un programa de gobierno. Fueron años de aprendizaje, como no puede ser de otra manera, porque en definitiva yo soy de los que piensan que para poder dar hay que aprender y hay que escuchar y hay que saber y beber de las fuentes y beber de las gentes en este caso. Y en mi caso pues me dediqué a aprender, a ver las necesidades de Zuera, su identidad, las necesidades sociales, culturales, la educación, todos aquellos aspectos que me fui impregnando. Ya tenía un barniz, pero me quería impregnar más. Por supuesto, los primeros 8 años, como bien sabéis muchos, en la oposición, aprendiendo también, pero ya también lamentando en ese momento la oportunidad perdida, ¿verdad?, la inacción del Partido Popular en su gestión en el Gobierno desde el año 7 hasta el 15. Pero nosotros fuimos una oposición constructiva, una oposición potente, una oposición tensa, con músculo. Quisimos hacer oposición y aprender y construir. Y nos dedicamos a hacer algo muy importante que nos ha servido después para mucho, y es a pensar qué Zuera queríamos cuando gobernáramos. ¿Qué libro de ruta queríamos marcar? ¿Qué hoja de ruta queríamos marcar? ¿Qué libro blanco, que me acuerdo que hablábamos, que teníamos que marcar para luego construir Zuera? Nosotros no somos de ocurrencias, nosotros no somos de ideas peregrinas, nosotros no somos de el momento que será o que haremos o que dejaremos de hacer. Teníamos un libro de ruta que os puedo adelantar y luego lo desgranaré, hemos ido cumpliendo. Y puedo decir que a fecha de ahora, a fecha de hoy, a fecha de 10 de marzo del 23, después de 8 años de gobierno, más de un 90% de ese libro de ruta está marcado, está hecho. Y, por supuesto, llegó el año 2015, un año especial porque ganamos las elecciones y conseguimos gobernar. Y recordaréis con aquella magnífica campaña que creo que dio muchísimo rendimiento de Reiniciamos Zuera. Reiniciar Zuera, que lo elegimos porque Zuera estaba parado, Zuera estaba totalmente esclerotizado, está totalmente, sin ningún tipo de desarrollo. Lo primero que fui cuando entramos al ayuntamiento es ver lo que habíamos, ver lo que había. Y lo primero que nos encontramos es que teníamos un ayuntamiento sin presupuestos, 4 años sin presupuestos, sin liquidaciones, apercibidos gravemente por Hacienda, porque realmente no se cumplían las reglas de gasto ni se cumplían las reglas de Hacienda en Zuera, con una deuda de en torno a 5 millones de euros, con una deuda de Ontinar de 5 años sin abonar, sin cumplir el convenio, algo insólito. El convenio con Ontinar, históricamente, aquí hay gente de Ontinar que estáis presentes, no se había cumplido. Una guerra del PP entre Zuera y Ontinar había supuesto una paralización y 4 años sin abonar. Tuvimos que asumir, ¿verdad?, tuvimos que tomar en consideración todo aquello que luego contaré cómo lo pudimos solucionar, con un conflicto entre cazadores y agricultores que había en Zuera por el coto de caza,
que realmente estaba totalmente, entendeme la palabra, podrido, no había manera de solucionar, con un tema social muy grave, con alarma social, con enfrentamientos sociales, y eso nos preocupaba, sin suelo industrial, no había suelo industrial. Y con algo también importante, habiendo prorrogado el contrato con la concesionaria de Aqualia durante 5 años en contra de un mandato de pleno, de un acuerdo de pleno, y perdonando 1 millón de euros que luego hemos podido recuperar, como ahora os contaré. Desde luego, con una política cultural gris, con unas fiestas que animaban más a irse que a disfrutarlas, a irse de vacaciones. Todos lo recordaréis. Un Zuera, como digo muchas veces yo, en blanco y negro, y como siempre que ha gobernado la derecha en este municipio. Pero no me quiero situar ahí porque eso ya pasó. Y creo que lo que hicimos fue dar la vuelta, trabajar, poner al ayuntamiento a trabajar, poner ese libro de ruta que llevábamos en la cabeza, poner todas esas ideas que llevamos en la cabeza en marcha, y nos pusimos desde el minuto 1. Queríamos pasar del blanco y negro al color, que esto igual es un poco antiguo, pues ahora ya la versión 5.0, para que me entendáis los más jóvenes, porque ya blanco y color, ya un poco somos antiguos lo que lo decimos, pues la versión 5.0. ¿Y qué hemos conseguido en 8 años? Pues bueno, pues que hemos aprobado durante los 8 años presupuestos para Zuera. Presupuestos para Zuera. Cada año ha habido presupuestos aprobados. Tenemos en estos momentos, hemos conseguido deuda cero, no tenemos deuda del ayuntamiento. Tenemos un remanente de más de 4 millones de euros que podemos, afortunadamente, el presidente bien lo sabe porque lo hemos comentado muchas veces, ejecutar porque nos han liberado las reglas fiscales. Desmontando ese mantra que la derecha dice siempre cuando gobernamos nosotros. Sí, invertís, gastáis, derrocháis y luego nos endeudáis. Pues no, hemos invertido, hemos puesto a Zuera en marcha y no tenemos deuda. Eso que quede claro. Solucionando el problema con Ontinar, que ahora ya lo vemos con perspectiva o con lejanía, pero había un problema, aquí hay gente de Ontinar que me entenderéis perfectamente, muy grave. El Partido Popular se partió, se extinguió y se generó un conflicto muy grave. Había prácticamente más de medio millón de euros sin abonar. Había mucho dinero que obviamente asfixiaba a la entidad local menor. Eso generó un conflicto muy grave. Nosotros nos sentamos con el Ayuntamiento de Ontinar, que no eran socialistas precisamente, y lo solucionamos. Nos sentamos, negociamos, vimos lo que había que hacer, vimos el nuevo convenio y lo solucionamos. Lo que más me pena es que de aquellos que negociábamos entonces, ¿verdad?, el alcalde y concejal, ahora, después de 8 años, no sé por qué, se echen en manos del PP otra vez y se vayan a analizar del PP. Los que los querían asfixiar ahora los abrazan, pero que se acuerden el pueblo de Ontinar, que se acuerden los ontinenses de quiénes eran entonces y quiénes son ahora. Y quién solucionó el problema entonces, que fue Luis Zubieta y su gobierno, y quién está ahora gobernando. Solucionando, y yo aquí cuento cosas, el problema de la caza. Sabéis que había un problema muy grave, también aquí cazadores y agricultores, había unos daños muy grandes que nadie asumía, la sociedad estaba totalmente paralizada, estaba en concurso de acreedores. Javier, yo creo que tú viniste antes de las elecciones y en la cooperativa te mostramos, te enseñamos, te contaron el problema tan grave que era. Bueno, pues todo eso lo que hicimos fue sentarnos, hablar, consensuar, llegar a un convenio y crear un coto municipal, que eso ha supuesto poner paz, poner orden y solucionar un problema. Y de alguna manera todas esas deudas que había, dejarlas finiquitadas y comenzar un nuevo periplo. Hemos abonado año tras año los daños cinegéticos, que aprovecho para decir son grandes y además son muy costosos y nos supone un esfuerzo muy fuerte para este ayuntamiento, pero en ello estamos trabajando. Bueno, pues otro problema también solucionado. El problema con Aqualia, que es muy sencillo. Aqualia en el año 2013 se renovó el contrato por 5 años en contra de un acuerdo municipal, en contra de un acuerdo de pleno. Eso supuso tener que ir a los juzgados, el tema se dilató y durante 5 años hubo una prórroga de contrato. En aquel momento ya vimos que había 1 millón de euros que Aqualia no había pagado, no había abonado al ayuntamiento en liquidaciones de 15 años. Tuvimos que trabajar mucho con expertos, con juristas, con empresas, con asesores, y al final hemos conseguido que Aqualia haya pagado al ayuntamiento recientemente el 1 millón de euros que nos debían, el 1 millón de euros que la derecha perdonaba a Aqualia, dicho así, con lo cual creo que también es importante que eso se tenga en claro. Y desde luego, lejos ya de solucionar problemas que se solucionaron reimpulsando proyectos. Nuestra principal obsesión, nuestro principal reto era
generar un empleo de calidad en Zuera, atacar el desempleo. Creamos el área de empleo. Aquí está la concejala Joaquina Muñoz, que ha liderado desde el año 15. Hemos conseguido que cuando nosotros entramos en el año 15 había un 16% de paro en Zuera. En estos momentos estamos cercanos al pleno empleo, por debajo del 6%. Hemos conseguido, ¿verdad?, que a través del área de empleo se han hecho talleres de formación, se hayan asesorado a los desempleados, se haya trabajado con las empresas, se haya creado un auténtico, como digo yo muchas veces, INAEM de Zuera, donde los ciudadanos y ciudadanas de Zuera que tienen problemas de empleo puedan acudir y puedan asesorarse. Y eso ha supuesto para mí y para mí como alcalde y para todos, para el equipo de gobierno, pues desde luego nuestra principal satisfacción. Acabamos también, si damos ejemplo fuera hay que darlo dentro, acabamos de hacer la adecuación de la VPT, de la evaluación de puesto de trabajo del Ayuntamiento, a los 140 trabajadores municipales. Esto va a suponer una subida salarial de 300.000 euros en el año, porque queremos adecuar a los trabajadores a los nuevos tiempos y a las nuevas funciones. Impulsando una política cultural importante, de primer orden, innovadora, transgresora. Ahí está, como referente sobre la escena en teatro, Mar Blanco, concejala de Cultura. Año tras año somos ya referente nacional, viniendo las principales compañías nacionales a Zuera, siendo transgresores en otro tipo de iniciativas, poniendo, ¿verdad?, a Zuera en el mapa cultural nacional, ya no digo regional, nacional. Con políticas de infancia y juventud, creamos el Consejo de la Infancia. Los niños y niñas de Zuera tienen donde poder opinar, tienen sus presupuestos participativos. Hemos creado una partida presupuestaria participativa donde los niñas y niños pueden decidir en qué se gasta eso. Bueno, pues todo eso ha sido en este nuevo impulso, con unas nuevas fiestas. José Manuel Salazar, concejal de festejos. Lo he dicho antes, las fiestas del 7 al 15, la gente aprovechaba para irse de vacaciones. Ahora la gente viene de fuera a disfrutar de las fiestas. Los zufarenses se quedan en Zuera. Tenemos unas fiestas de primera. Yo siempre digo lo mismo, invertimos en felicidad colectiva. No es un gasto, es una inversión. Y estamos muy a gusto y muy gustosos de que las fiestas de Zuera sean referentes. Con un nuevo reglamento de tierra, los agricultores y agricultoras que hay aquí, y mucha gente de Zuera, que aunque no es agricultor o tiene tierras de canon de Zuera, sabrán de qué estoy hablando. Era un reglamento del año 65, obsoleto, ¿verdad?, que no respondía a las necesidades nuevas de profesionalidad, de la tierra para los profesionales. Bueno, pues nos sentamos con los agricultores en un proceso muy complicado. Mucha gente, sobre todo la derecha, nos decía que no seríamos capaces y que aquí habría un trauma y que habría un cisma nacional. Bueno, pues lo solucionamos. Creamos un nuevo reglamento de tierras más justo, pensando en los profesionales de la agricultura y más actualizado a la modernidad. Y ahí está, ¿no? Con un plan de movilidad sostenible muy importante, que trabajamos con diferentes asociaciones y con diferentes colectivos. De ese plan de movilidad sostenible han salido muchísimos proyectos que luego nombraré de gestión de movilidad. Y eso es el libro también que nos ha marcado. Insisto, no hemos ido con ocurrencias ni con ideas peregrinas, sino con un libro que nos ha ido marcando y que nos seguirá marcando los próximos 4 años. Y, por supuesto, en este último periodo, en este último mandato, gestionando esa maldita pandemia que nos ha tocado gestionar a todos. Presidente, todo ese que vos has estado liderando, te lo agradezco porque has sido un magnífico líder en esta pandemia. Desde luego, de los ayuntamientos ya sabes que has tenido toda nuestra colaboración. Un periodo, no voy a entrar, muy duro, que todos conocéis, y que ha habido que gestionar, y que los ayuntamientos, en este caso nuestro ayuntamiento, hemos estado muy cercanos. Y permitidme que diga una cosa, con el mejor equipo posible. Yo no he estado solo. Un alcalde no hace nada si no tiene un buen equipo, un magnífico equipo. Y he contado con los mejores, con un equipo excelente. Y cuento con un equipo excelente. María Jesús Gracia, que hoy no está presente por motivos personales. José Manuel Salazar, Joaquina Muñoz, Carlos Oliva, que estuvo en el anterior mandato, Mar Blanco, María José Giral. Desde luego, con todos los compañeros de alcaldía y con todos los trabajadores del ayuntamiento que han sido el músculo. Os pido, por favor, un aplauso para ellos. Yo soy de los que piensan que las individualidades, pues bueno, está bien, pero al final, si esto va bien es porque ha habido un equipo, y un equipo muy aunado.
muy coordinado y hemos trabajado muy a gusto. Y por qué no decirlo también con un socio de gobierno leal, con Somos Zuera, que durante esos últimos años ha trabajado con nosotros en coalición y ha posibilitado un gobierno progresista en Zuera. Y una cosa que yo quiero resaltar, y para mí es muy importante, gobernando sin sectarismos. He gobernado para todos. Yo he sido alcalde de todos, de los que me han votado y de los que no. Y aquí en el Ayuntamiento no hemos puesto, ¿verdad?, condiciones a unos y a otros no, sino esto ha sido para todos. Y puedo dar fe de que todo el mundo que ha venido al Ayuntamiento se lo ha tratado de la misma manera. Hemos sido justos y rigurosos con todo el mundo y hemos intentado facilitar a todo el mundo. Bien lo saben asociaciones individuales, personas, entidades, empresas que se han encontrado apoyadas desde el Ayuntamiento. E insisto, no somos sectarios, no queremos discriminar a nadie por su ideología o por si sabemos que nos han votado o nos han dejado de votar. Gobernamos para todos y para todas. Solucionando 3 problemas que había en Zuera o 3 reivindicaciones históricas. Presidente, te acordarás, cuando en el año 15, me acuerdo que perfectamente que viniste a una reunión en la cooperativa y luego con el tejido empresarial, que estuvimos juntos, entonces estabas en la oposición, venías, te presentabas también para las elecciones autonómicas y nos decían lo del nuevo colegio de primaria, los colectores de saneamiento y la reurbanización del Polígono Campillo, las famosas rotondas del Campillo que tanto nos decían los de la cooperativa y los del Grupo Jorge. Bueno, pues todo eso es realidad. Y hoy, después de 8 años, hay un nuevo colegio de primaria en Zuera que responde a las necesidades educativas del municipio. Moderno, innovador, de última generación. Tenemos solucionado los colectores de saneamiento de los polígonos industriales. Igual esas cosas que a veces, cuando enterramos tubos, no os enteráis. Cuando hacemos tuberías, no se enteran. Pero era un problema medioambiental de primer orden. Zuera estaba vertiendo durante años, antes de nosotros, directamente al gallego. Estábamos apercibidos por todo lo posible, ¿verdad?, por todas las instituciones. Bueno, pues lo solucionamos. Y, por supuesto, con las 2 famosas rotondas del Campillo necesarias para la cooperativa San Licer, ahora Galicún, y para el Grupo Jorge, que tan necesarias eran. Y todo ello fue posible gracias a este señor, a este hombre, a nuestro presidente que está delante, a Javier Lambán. Debo de decir que, obviamente, como alcalde, pues fui pesado, ¿verdad?, y estuve yendo a donde tenía que ir y conseguimos. Pero también debo de decir que tanto el presidente como las consejerías responsables fueron muy sensibles. Hay un nuevo colegio de primaria, gracias a Felipe Fazi, en ese momento también consejero, en ese momento secretario general y luego consejero, colectores de saneamiento, gracias a también al Gobierno y, desde luego, la reurbanización del Campillo. Son 3 obras muy potentes que han solucionado un problema muy grave y que por hoy estamos muy tranquilos. Pero no solo eso, sino que tenemos ahora una magnífica apuesta que acabamos de hablar con los medios, que es la plataforma logístico-industrial. Yo creo que nos ha caído la lotería a Zuera. Tener 1,5 millones de metros cuadrados de plataforma logística en donde los tenemos. Poder ofertar Zuera, ¿verdad?, como referente industrial, como oportunidad industrial, más allá de lo que ya éramos, pero es casi triplicar lo que teníamos, es ponernos en el mapa industrial. Vendrán empresas, grandes empresas, vendrán cuando sean, cuando les toque, pero Zuera los próximos años se convertirá en un referente industrial. Los que sois más mayores, o ya podemos ser más mayores, os acordaréis lo que pasó cuando se hizo el famoso polígono industrial del Campillo hace más de 50 años, que fue un cambio radical de Zuera. Pues ahora va a ser lo mismo. Esta plataforma industrial va a ser un cambio radical para Zuera, una nueva dimensión dentro de la oportunidad industrial. Más de 40 millones de euros ha puesto el Gobierno de Aragón en Zuera los últimos años, con lo cual creo que el apoyo del Gobierno, el apoyo, ¿verdad?, del presidente con Zuera es totalmente está totalmente claro. Por supuesto, hay que aprovechar, y pasaré, pusieron el transporte sanitario urgente. La ambulancia SVB, que tanto historia estamos oyendo, la puso el Gobierno de Aragón, la puso el 061 a través de la Consejería de Sanidad, 24 horas, que va a seguir habiendo en Zuera transporte sanitario, que no os confundan. Que no os confundan quien quieren confundir.
En Zuera se va a mejorar, tendremos un servicio asistencial presencial durante 24 horas, en un caso presencial desde aquí, en otro caso presencial desde Villanueva, con un vehículo de emergencias fijo en Zuera. Y voy a lanzar una noticia que no había dicho hasta ahora, que mis compañeros sí lo saben. Vamos a construir un helipuerto para transporte sanitario en Zuera. Es un acuerdo... En coordinación con la Consejería de Presidencia y con la Dirección General de Interior hemos llegado a un acuerdo y en el Ayuntamiento de Zuera ya hemos buscado terrenos y próximamente iniciaremos la construcción de este helipuerto que mejorará ostensiblemente el transporte de emergencias y sanitario día y noche, porque va a ser un helipuerto donde los helicópteros, iba a decir aviones, eso ya llegará. El aeropuerto llegará, pero los helicópteros aterrizarán de noche, con lo cual creo que estamos muy tranquilos, con lo cual trasladar ese mensaje de seguridad a la gente, que está todo el mundo preocupado que nos quedamos sin ambulancia. Eso es muy simple, no nos quedamos. ¿Cómo nos vamos a quedar sin ambulancia? ¿Cómo comprendéis que este alcalde que está hablando va a permitir que nos quedemos sin ambulancia y sin transporte sanitario urgente por la noche? Sería lo último que haría, antes me voy a mi casa, Y por supuesto también, y me quería resaltarlo, hoy no ha podido estar Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, con el apoyo crucial de la Diputación Provincial de Zaragoza, a través del Plan Plus. El Plan Plus que creó Juan Antonio, el presidente, es un plan que hace justicia, que objetiviza los recursos a los ayuntamientos y hace posible que todos los ayuntamientos recibamos en la misma medida recursos económicos de la Diputación. Mirad, esto para Zuera ha sido muy importante, porque antes dependíamos de que gobernaran unos, que gobernaran otros, que fuéramos más amigos de unos, más amigos de otros, y no quiero entrar en más divagaciones. Ahora es un dinero que entra a Zuera de una manera promediada, justa, equilibrada. Más de 15 millones de euros en 8 años. Esto nos ha permitido hacer muchísimos proyectos: adecuación del camino de Huerta Chica que conocéis, cambio de luminarias en todo el municipio, rehabilitación integral de la Casa del Reloj, biblioteca, edificio de oficinas, toda la peatonalización, que no me dicen que diga reurbanización del centro, ¿verdad?, de calle Mayor y calle San Pedro, la adecuación del Barranco San Miguel. La gente ya no se acuerda que el Barranco San Miguel se desbordaba y llegaba al agua hasta Candebanía. Ahora ya no pasa, porque hicimos esa obra tan importante para los vecinos de esa zona y para todo Zuera. La adecuación del edificio del Centro de Convivencia que haremos recientemente, la calle El Molino, que vamos a peatonalizar, que en breve comenzarán las obras, y también una rotonda de acceso a las lomas, que va a comenzar en breve, porque era un problema grave para las lomas y para todos los ciudadanos en general. Bueno, pues 15 millones y desde luego queda claro, no está Juan Antonio, pero le doy las gracias, se las he dado muchas veces, porque creo que para Zuera y para los municipios en general ha sido una auténtica bendición. Y como siempre ha pasado, convergiendo los socialistas en Aragón, en la Diputación y en el Ayuntamiento. Porque, amigas y amigos, y no me cabe ninguna prenda en decirlo, Zuera ha avanzado cuando han gobernado los socialistas. Es cuando hemos avanzado. La derecha no tiene proyecto para Zuera, no lo ha tenido nunca. Lo digo, pues, hombre, no con pena, porque no me dan pena, pero lo digo, pero podría ser que tuvieran proyecto y no han tenido nunca proyecto. Su gran proyecto es que no gobernemos nosotros. Eso es como se encuentran a gusto, cuando ellos gobiernan para que no estemos nosotros. Ese es su gran libro blanco. Antes y ahora. A mi derecha no hay nada. 8 años hemos estado, los últimos 4... La oposición no ha hecho ninguna propuesta, ningún acuerdo, ninguna idea. En todo caso, yo diría que así ni han trabajado, porque desde luego el Ayuntamiento, y aquí están los concejales míos de Gobierno, bien lo sabéis. Pero lejos de entrar en ningún tipo de laceración, vamos a las reivindicaciones. Seguimos apostando por el pleno empleo de calidad. Queremos que Zuera tenga pleno empleo. Estamos a punto. Pleno empleo de calidad. Cuando digo de calidad, quiero decir que todo el mundo trabaje en un trabajo digno, que le permita subsistir, que le permita vivir con dignidad. Acabamos de presentarte, presidente, la nueva residencia municipal que queremos acometer. Es una necesidad que tiene Zuera muy importante porque la actual se nos ha quedado obsoleta. Tiene casi 40 años, nació con mucha vitalidad en un momento también importante, pero
obviamente no responde a las necesidades tanto por servicios como por personal que pueda asumir. Desde luego nos hace falta un nuevo centro de salud. Estamos trabajando con la Consejería de Sanidad, con Siria Repollés, próximamente vendrá Zuera. Acabamos de llegar a un acuerdo municipal para ceder el patio del Colegio Odón de Buen Antiguo. Son casi 4.000 metros que cederemos para el nuevo centro de salud. Estoy seguro que lo vamos a poder llevar a cabo. El Gobierno de Aragón hay sensibilidad y próximamente pues, eso se podrá visualizar. Vivienda para todos. Acabamos también de presentarle al presidente y os hemos comentado, vamos a construir, y ya estamos en licitación, 14 viviendas de alquiler asequible, pensando en gente joven, Ha cambiado la sociología del concepto de vivienda. La gente ya no quiere vivienda en propiedad, por muchos motivos. La crisis del 2008 dejó muchas consecuencias y una de esas fue ella. Y también los jóvenes necesitan emanciparse, necesitan tener viviendas. Hemos pensado que desde el Gobierno de Aragón debíamos trabajar en este aspecto. Compramos ese edificio en chasis que hay en Huerta Chica, que muchos de aquí lo conoceréis. Nos costó tiempo y esfuerzo, pero dentro de poco comenzarán las obras y espero que en el 24 14 familias, personas de Zuera puedan beneficiarse de esta alquiler asequible. Por supuesto, seguimos trabajando en el impulso industrial. Acabo de decir la plataforma, pero todo lo que conlleva. Hemos creado una concejalía de empresas, asesoramos a las empresas, trabajamos con ellas. Aquí hay empresas muy potentes, Grupo Jorge, que también está muy instalado y con el cual hay muchos proyectos de ampliación. Parte de la plataforma la van a ocupar ellos. Bueno, pues ahí estamos también. También una cosa que quería destacar, como palanca cultural, la Fundación Odón de Buen. El Ayuntamiento de Zuera ha impulsado la Fundación Odón de Buen. Para nosotros es una palanca cultural de primer orden. Queremos que la Fundación Odón de Buen se convierta en un referente cultural de Zuera, que a través de la Fundación Zuera sea referente nacional y mundial. La figura de Odón de Buen hay que recuperarla, hay que ponerla en valor. Odón de Buen fue el padre, como todos sabéis, los de Zuera, y si los que no lo sabéis os lo cuento, el padre de la oceanografía española, un zufariense de finales del siglo XIX y comienzos del XX, nada más y nada menos que el padre de la oceanografía. Queremos que esa fundación tenga toda la potencia. Próximamente, el 27, presentaremos una película de Odón de Buen que se ha grabado con Carmelo Gómez, actor, y el día 12 de abril la presentaremos en Zuera, en el Teatro Reina Sofía. Presidente, estás invitado y queremos que nos acompañes, porque además yo sé que eres un gran recuperador de las figuras de personajes aragoneses científicos, de la cultura, de la historia, de la sociología, de todos los ámbitos, con lo cual creo que la figura de Odón es fundamental. Queremos incorporar a Zuera a las ciudades modernas de España y estamos trabajando a través de la red Impulsa. Es una red muy importante de ciudades innovadoras. Nos hemos incluido en esa tarea. Ahí también está Egea, presidente, tu ciudad y otras ciudades. Ahí estamos y creo que lo vamos a conseguir. Eso nos va a dar un plus de calidad y un plus de innovación que muchos pueblos y muchos municipios de Aragón no tienen. Desde luego, lo que queremos es colocar a Zuera en el siglo XXI, un Zuera del siglo XXI, en convergencia con Aragón, un Zuera social, verde y digital, como tú, presidente, has dicho en este mandato, es el leitmotiv de tu gobierno. Porque, lo voy a decir más alto, pero no más claro, nosotros vinimos a transformar, no solo vinimos a gestionar. Teníamos muy claro desde el año 7 lo que queríamos y trazamos una hoja y la hemos cumplido y la vamos a seguir cumpliendo. Queremos poner a Zuera a nivel nacional un lugar de oportunidades y un lugar donde se pueda vivir. Y de luego mi compromiso hoy, aquí, delante de todos y todos vosotros, delante del presidente, delante de todos los compañeros, delante de la administración local, que hay muchos aquí, Zuera lo primero, como ha sido hasta ahora. Por encima de mi partido y de otros condicionantes. Zuera lo primero, y vuestros intereses, de los zufarienses y de las zufarienses. Desde luego me va a dejar la piel, como he hecho estos últimos 8 años, que no he vivido más que para esto, para Zuera y para que Zuera salga adelante. Convencido de que el municipalismo es una máquina infernal de transformación social. Así lo he demostrado como alcalde durante los últimos 8 años y como presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias los últimos 5, apoyando a los municipios. Desde luego con los mejores, lo he dicho antes. Próximamente presentaremos la candidatura, que también serán los mejores, porque el PSOE de Zuera siempre ha contado con los mejores y vamos a seguir contando con los mejores.
Pero, amigas y amigos, y voy concluyendo, para que todo esto sea realidad y esto se produzca, necesitamos que las tres instituciones que he comentado sigamos estando lo mismos. Que Javier Lambán, Javier, que sigas presidiendo el Gobierno de Aragón, que por supuesto sigamos gobernando este ayuntamiento y muchos ayuntamientos zaragozanos y aragoneses. Y por eso me permito pediros hoy que nos apoyéis, que apoyéis esta idea, que apoyéis este proyecto, que lo lancéis, que lo trasladéis en vuestros ámbitos, a vuestros amigos, familiares, la sociedad. No tengo ningún problema en que nos pongáis como referente de transformación y, desde luego, que tengamos claro que el 28 de mayo tenemos que ganar porque será lo mejor para Zuera y para Aragón. ¡Fuerza y ánimo! Bueno, por supuesto, ahora doy paso realmente a quien me viene a presentar, Javier Lambán, secretario general del PSOE de Aragón y presidente de Aragón. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Como siempre, es un placer venir a Zuera, un municipio que respira socialismo por los cuatro costados. Es un placer ver a tantos y tan buenos amigos y desde luego lo es asistir a la presentación de Luis Zubieta como candidato a la alcaldía de Zuera para revalidar un mandato que por pura justicia y por el bien de Zuera, sin ningún tipo de dudas, merece. Luis es un buen tipo, no hay más que verlo y escucharlo. Es un hombre inteligente, humilde, comprometido. Es un zufariense ilustre, nadie se lo puede discutir. Un hombre que ha alcanzado reconocimiento en toda la comunidad autónoma, desde el ejercicio de la presidencia de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Pero además, Luis está destinado a convertirse en una especie de talismán en los próximos meses para el Partido Socialista. Me atrevo a adelantarme al comité regional que celebraremos mañana, que presidirá, como siempre, nuestro buen amigo Alfonso Vicente. En ese comité regional se aprobarán las listas a las Cortes de Aragón por las provincias de Huesca, de Teruel y de Zaragoza. Y en la provincia de Zaragoza, el 13º lugar de la lista lo ocupa Luis. Pues bien, si Luis es diputado, tendremos el Gobierno de Aragón. O sea que aportad un plus de esfuerzo, porque en que Luis sea diputado no solo depende un hito en su biografía política ya brillante en sí misma, sino además depende el futuro de la propia comunidad autónoma. Fíjate la misión que te estoy encomendando, querido amigo. Muchos de los aquí presentes me lo habéis oído en alguna ocasión, pero no resisto la tentación de repetirlo, porque 80 años después, los egeanos de izquierdas, cuando venimos a Zuera, seguimos teniendo sobre nuestra conciencia una carga que en muchos momentos ha sido insoportable, que fue lo que los falangistas de mi pueblo hicieron aquí hace 80 años. Lo hemos llevado siempre con mucho dolor, con mucha ira, con mucha irritación, y siempre que hemos tenido la ocasión hemos venido aquí, a esta maravillosa ciudad, a pedir perdón por algo que nosotros no hicimos, pero por lo que por afinidad municipal nos consideramos en cierto modo responsables. Eso nos emplaza a recordar a hombres como Antonio Garulo,
a los compañeros y compañeras socialistas de aquellos años que, como los de Gea, de Tauste y de otros municipios, se empeñaron en transformar la realidad que les tocaba dirigir, que les tocaba gobernar, con empeños que eran en definitiva muy parecidos a los que en este momento ocupan a Luis y a sus concejales y sus concejalas. Magnífico equipo, por cierto, el que tienes el honor de dirigir, querido Luis. Antonio Garulo tuvo que irse al exilio, afortunadamente volvió, pudo morir en su pueblo natal, en Zuera. Luego hemos tenido la oportunidad de, a través de gestos aislados y después organizados a través de las sucesivas leyes de memoria democrática, hemos tenido la oportunidad de recuperar su legado, de homenajearlos. Pero desde luego para nosotros, para la gente de mi pueblo, tanto en Zuera como en otros lugares de la provincia de Zaragoza, existirá siempre una espina clavada que por muchos esfuerzos que hagamos jamás la lograremos desenclavar del todo. Y eso me siento siempre en la obligación de decirlo cuando vengo aquí. Compañeras y compañeros, en el año 2023 en el que vivimos, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los quebrantos, a pesar de todas las dificultades por las que atraviesa el mundo, por las que atraviesa Aragón, por las que atraviesa España, a pesar de todos esos quebrantos, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todos esos nubarrones en el horizonte que nos generan mucha inquietud y mucha incertidumbre, desde Aragón se puede pensar, se puede concebir un futuro razonablemente esperanzador. Nuestra tierra, Aragón, es una comunidad política que tiene 1000 años de vida. Se puede ufanar de eso, muy pocas lo son en España. Aragón es una comunidad política fundadora de este gran país, de este gran proyecto nacional que es España. Pasamos algunos siglos de postración, de decadencia, en la que perdimos el control de nuestro destino común, pero primero la democracia del 78 y después el Estatuto de Autonomía y la recuperación de las instituciones del autogobierno nos dieron una segunda oportunidad. A partir del Estatuto de Autonomía, los aragoneses nos descubrimos a nosotros mismos, descubrimos nuestras capacidades, descubrimos que éramos mucho más importantes de lo que nos habían hecho creer, sobre todo desde el centralismo madrileño durante siglos. Descubrimos que, confrontadas nuestras capacidades con las de nuestros vecinos, podíamos mirarlos de igual a igual, podíamos mirarlos de tú a tú. Descubrimos que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tenían mucho talento, y descubrimos que teníamos capacidad para autogobernarnos, para tomar en nuestras manos las riendas de nuestro destino y para convertirnos en una sociedad, en un país, en un proyecto colectivo de éxito. Y 40 años después de todo aquello, la confianza que nosotros depositamos en nosotros mismos se ha revelado como una apuesta absolutamente acertada. Liberamos las energías que durante siglos habían estado absolutamente adormecidas. Decidimos que queríamos construir Aragón a nuestra medida, de acuerdo con lo que nosotros entendíamos que debía ser la organización de los servicios, la organización de la economía. Y hoy podemos presumir de ostentar liderazgos en muchas materias. Hoy podemos presumir de poder mirar de igual a igual a cualquier otra comunidad, a cualquier otro país, a cualquier otro interlocutor con el que nos enfrentemos. Aragón, queridas amigas y queridos amigos, ha encontrado su camino en España, ha encontrado su camino en Europa. Aragón tiene muy claro por dónde tiene que transitar en el presente y en el futuro. Aragón ha descubierto que ese camino hay que recorrerlo todos juntos, que no sirve la confrontación, que no sirve el ruido, que no sirve el frentismo, que no sirve la polarización, que no sirve todo aquello que nos llega de Madrid, una política que desde hace bastantes años está absolutamente paralizada por el enfrentamiento, por la crispación. Aragón ha descubierto que lo que le sienta bien es justamente lo contrario, es el pacto, es el acuerdo, es la transversalidad, es gobernar desde la moderación.
Y eso, sobre todo, lo ha puesto de manifiesto el Partido Socialista cuando ha tenido la ocasión de estar al frente del Pignatelli, cuando ha tenido la ocasión de presidir gobiernos no izquierdistas contra la derecha, no gobiernos ideologizados que provocaran la confrontación, sino gobiernos transversales que gobernarán, insisto otra vez, desde la moderación. Y tal fue el gobierno de Marcelino Iglesias en coalición con el PAR, lo digo de alguien que fue consejero de aquel gobierno, de Alfonso Vicente, y tal fue el gobierno que yo he presidido en los últimos años, nada más y nada menos que con 4 partidos de izquierdas, de derechas, de izquierda centrada, de izquierda regionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cuatripartito que parecía una apuesta absolutamente improbable y destinada al fracaso se ha revelado un éxito, porque en definitiva lo que hemos puesto de manifiesto es que cuando las gentes deciden anteponer el interés general al interés de su partido, cuando las gentes deciden anteponer el interés de la comunidad al interés sectorial, al interés privado, las cosas funcionan. Nosotros decidimos que había que anteponer el Estatuto de Autonomía, que había que anteponer el interés general de Aragón al interés concreto del PSOE, de Podemos, de Chunta o del PAR, y la experiencia ha sido un éxito. Pero ese camino que hemos descubierto, ese camino que Aragón ha emprendido de una manera exitosa, conduciéndonos a éxitos y conduciéndonos a liderazgos en el terreno de la economía, en el terreno de las políticas sociales. En este momento, compañeras y compañeros, por daros algunas noticias que seguro que os satisfarán como a mí, Aragón es, detrás de Cantabria, la comunidad autónoma de España con mayores cotas de igualdad. ¿Y a qué mayor logro quiere aspirar un socialista que a conseguir una sociedad igualitaria? Aragón es la tercera comunidad de España con mayor calidad de vida. ¿Qué mayor logro puede perseguir un demócrata que su sociedad, que su país esté poblado, que esté poblado por hombres y mujeres que disfruten de una gran calidad de vida? Aragón es la comunidad autónoma, junto con Navarra y el País Vasco, donde más baja es la cifra del paro, lo cual nos pone casi en la frontera de conseguir la situación de pleno empleo y pleno empleo de calidad. Y Aragón es la primera comunidad autónoma de España que, merced a un modelo de crecimiento económico impulsado por los socialistas, un crecimiento económico sólido, un crecimiento económico sostenible, un crecimiento económico basado en una economía diversificada, somos la primera economía de España que ha recuperado los niveles previos a la pandemia, que tan horrorosa resultó desde todos los puntos de vista. Por tanto, esa fórmula Esa fórmula, la de liderar gobiernos anteponiendo el interés general al interés del partido. Enhorabuena, Luis, por tener absolutamente claro que un socialista siempre antepone el interés de España, el interés de Aragón, el interés de su municipio al interés del propio partido. Eso lo decía Ramón Rubial, eso lo decía Pablo Iglesias, eso lo decían los fundadores del partido. Antes que el partido está el país, y antes que los dirigentes del partido está el país y el interés general. Pues bien, aplicando esa fórmula hasta las últimas consecuencias en Aragón, entendiéndonos con fuerzas democráticas de la derecha, propiciando el diálogo social entre sindicatos y empresarios, valorando lo que significa el emprendedor, el empresario como verdadero motor del progreso del territorio, como verdadero motor de la creación de empleo, nos hemos situado en una posición que hace algunas décadas hubiera sido absolutamente impensable. Pero para que el modelo resultara redondo, para que el modelo resultara perfecto, sería necesaria una derecha que lo compartiera. Y, por desgracia, para la comunidad autónoma de Aragón, no me quiero meter en el resto de España, me referiré a la comunidad autónoma de Aragón, por desgracia, para la comunidad autónoma de Aragón, en nuestra comunidad no existe esa derecha. No diré yo que no existan hombres y mujeres conservadores, hombres y mujeres liberales que se merecen todo el respeto del mundo porque desde sus respectivas posiciones están dispuestos a arrimar el hombro, y lo hemos visto en los últimos años, pero desde luego no es el caso del Partido Popular. Cuando Marcelino Iglesias salió del Gobierno,
Vuelvo a insistir otra vez, Alfonso había trabajado en la trinchera de la sanidad, después fue el consejero de Obras Públicas, dejó un magnífico plan de carreteras que la derecha se cargó y que nosotros hemos recuperado. Cuando Marcelino Iglesias salió del Gobierno fue sustituido por un Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi que resultó letal para la comunidad. 4 años después volvimos nosotros a la responsabilidad de gobernar en el año 2015. Y os voy a dar algunas cifras, compañeras y compañeros, que son bastante esclarecedoras de lo que significa que Aragón lo gobierne la derecha, una derecha sectaria, una derecha que solo piensa en la confrontación, una derecha que solo piensa en resucitar frentes de unos contra otros. Os voy a dar unas cifras que son absolutamente esclarecedoras. En términos de gasto social, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi fue la tercera comunidad autónoma que más recortó gasto social en España. Fuimos campeones de recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales. La derecha decidió empezar a privatizar la sanidad. La derecha empezó a aniquilar la escuela pública, favoreciendo la escuela concertada y la escuela privada. La derecha empezó a aniquilar los servicios sociales, anulando el desarrollo de la dependencia, no construyendo una sola residencia de personas mayores y dejando a todo el mundo absolutamente a la intemperie, como procede en gobiernos neoliberales, en gobiernos que son absolutamente despiadados con las clases más desfavorecidas, que es lo que ha sido la derecha tradicional y que en Aragón no han salido de la peor versión que a lo largo de la historia han tenido los conservadores. Aragón fue la comunidad autónoma donde más aumentó el paro. Aragón fue la comunidad autónoma donde venían las empresas a interesarse por invertir aquí y prácticamente las ahuyentaban. ¿Te acuerdas, Vicente, del caso de Amazon? Un caso absolutamente paradigmático de cómo una empresa quiere invertir y la ahuyentan y se tiene que ir a Cataluña. Aragón pasó de ser una comunidad autónoma con voz propia en España a ser una pura sucursal del Gobierno popular de Madrid. Los populares de Aragón, la derecha aragonesa, siempre se ha puesto firme ante el jefe de Madrid, sin atreverse a contestarle ni a discutirle una sola de las medidas, por perjudiciales que fueran para Aragón. Y en el año 2015 se produjo un cambio de gobierno del que yo me siento muy orgulloso. No diré yo que hayamos sido perfectos, no diré que no nos hayamos equivocado, no diré que no hayamos cometido errores, pero hay cifras que son bastante esclarecedoras. Rudi fue la tercera que más recortó. Nosotros hemos sido los terceros que más hemos aumentado el gasto social en España en estos 8 años. No diré yo que la sanidad aragonesa en este momento esté en perfecto estado de revista. Tiene problemas como toda la sanidad pública de este país. Es uno de los grandes problemas que tiene este país. Pero imaginaros lo que sería la sanidad aragonesa, la sanidad pública aragonesa, después de una pandemia, después de todo lo que ha ocurrido, si en vez de gobernar nosotros estuviera gobernando la derecha. Una derecha que, aprovechando la pandemia, cuando peor lo estábamos pasando, cuando las UCIs y los hospitales estaban a rebosar, cuando la gente se nos moría, una derecha que se limitaba a llevar pasteles por los hospitales, es una escena famosa del actual candidato del Partido Popular, y empezaba a planificar la construcción de hospitales privados en la ciudad de Zaragoza. No diré yo, insisto, que nuestro planteamiento esté alcanzando la cima del éxito, a pesar de los esfuerzos, pero imaginaros lo que en este momento sería la derecha. Lo que hemos hecho nosotros desde que llegamos al Gobierno es aumentar el presupuesto de sanidad nada más y nada menos que en 1.000 millones de euros. Lo que hemos hecho nosotros, compañeras y compañeros, ha sido aumentar, en cuanto al número de profesionales, en casi 2.000 la dotación de la sanidad pública aragonesa, insisto, casi 2.000. Lo que hemos hecho nosotros ha sido construir hospitales públicos en Teruel, cuando el Partido Popular quería construir hospitales privados. Lo que hemos hecho nosotros es un esfuerzo ingente en construir centros de salud. Lo que hemos hecho nosotros es invertir mucho en tecnología sanitaria. Lo que hemos hecho nosotros es estar conscientes de los problemas que tiene la atención primaria, los problemas que tiene la salud mental de niños y adolescentes y hacer planes específicos. Y lo que estamos haciendo, porque como socialistas para nosotros la sanidad es una cuestión esencial, es liderar en España una iniciativa para reconducir
ese elemento crucial del estado del bienestar hacia situaciones saludables, mejorando la financiación, mejorando la dotación de médicos del sistema, en definitiva, haciendo que ese pilar fundamental del estado del bienestar recupere la fuerza y la robustez que tenía hace 20 años. Imaginaros lo que sería en este momento esta cuestión en manos de una derecha que a lo que aspiró, aprovechando la crisis o aprovechando después la pandemia, es a privatizar la sanidad pública en detrimento, evidentemente, de las clases más desfavorecidas y en detrimento de las gentes del medio rural que jamás tendrán hospitales privados a los que acudir cuando se pongan enfermos. Pero es que con la educación... Con la educación hicimos lo mismo. Rudy se dedicó a cerrar escuelas públicas y a favorecer la concertada y a la privada. Ellos saben que cerrando escuelas públicas, favoreciendo la concertada y la privada, se abre una brecha entre la educación que reciben unas gentes y otras, dependiendo de la clase social a la que pertenecen o dependiendo del lugar en el que han nacido. Hubo conflictos muy ácidos, hubo conflictos muy agrios, que se manifestaron incluso en manifestaciones en la calle. Fue reduciendo sustancialmente el número de profesores y profesoras en la escuela pública y en los institutos. La universidad tuvo que llevar a Rudy a los tribunales porque no le pagaba la subvención correspondiente para mantenerla abierta, y estoy hablando de otro de los pilares de la comunidad, como es la universidad pública. Y tuvimos que llegar nosotros para revertir esa tendencia, primero para pacificar a la educación entre la concertada y la pública, segundo, para incrementar sustancialmente los presupuestos de la educación. En este momento hay 2.200 profesores más en el sistema público de educación que cuando llegamos al Gobierno, para construir colegios donde son necesarios, como por ejemplo es el caso de Zuera, o para impedir el cierre de colegios donde la despoblación hace que hasta con 3 alumnos estemos manteniendo colegios abiertos, porque sabemos que si se cierra el colegio el pueblo desaparece de manera absolutamente irreversible. Imaginaros lo que hubiera sido en la actual situación económica de crisis sucesivas un Gobierno de la derecha en relación con la escuela pública. Pero es que hicimos exactamente lo mismo con los servicios sociales, con la dependencia que el Gobierno de la derecha quería dejar morir, que prácticamente desmanteló el sistema. Con las atenciones a las personas mayores, no se construyó una sola residencia de mayores, no se habilitaron hogares de mayores, no se invirtió en las personas mayores y en las políticas públicas a ellos dirigidos. Nosotros, insisto, revertimos esa tendencia y hoy somos la comunidad autónoma, junto con otras dos, que más ha aumentado el presupuesto social y que puede presumir de liderar todas esas políticas en España, lo cual es importante para cualquier ciudadano bien nacido, pero sobre todo lo es para quien, como nosotros, vibra con las ideas fundacionales del Partido Socialista Obrero Español, que es al que nos debemos. Dicen que la economía la manejan ellos mejor que nosotros solo sabemos gastar y que solo ellos saben producir, que nosotros despilfarramos los recursos y que solo ellos saben crear riqueza. Pues bien, en Aragón hemos desmentido de arriba abajo ese tópico que todavía muchas gentes, de manera absolutamente bien intencionada e ingenua, siguen creyendo. Aragón en este momento es una de las comunidades autónomas que más crece de España. Aragón es una de las comunidades autónomas con menos desempleo de España, camino del pleno empleo. Aragón es una comunidad autónoma donde en este momento hay proyectos en marcha para que en los próximos años se creen en torno a 20.000 empleos. Aragón es una comunidad autónoma que está desplegando un modelo económico más competitivo que el de ninguna otra comunidad autónoma de nuestro país, que está avanzando en el terreno de la digitalización, que está avanzando en el terreno de la agroalimentación, que está avanzando en el terreno de la logística, fundamentalmente de la logística, y Luis hablaba de la plataforma logística de Zuera. Aragón es una comunidad autónoma que en este momento está poniendo el acento, compañeras y compañeros, en un asunto en el que me gustaría invertir un minuto. Por obra y gracia del viento y del sol, maldiciones bíblicas durante toda nuestra historia, por obra y gracia del viento y del sol, en este momento nosotros estamos en una situación privilegiada para que en pocos años lideremos en toda España la producción de energías renovables, las procedentes de las placas fotovoltaicas y las procedentes de los molinos eólicos.
Estamos a punto, insisto, de liderar la producción de energía renovable. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si hacemos las cosas bien, si dejamos de ponernos firmes ante el Gobierno de Madrid de turno, como sucedió en el pasado. En el pasado, Aragón se vio sometido a una especie de explotación injusta de sus recursos, a una especie de colonialismo energético que hacía que con las energías que se producían aquí se alimentaran las economías de Cataluña, del País Vasco, de Madrid, con la hidroeléctrica, con el carbón, etcétera, etcétera. Eso mi Gobierno jamás lo tolerará. Mi Gobierno gobernará siempre con voz propia, con relación leal con el Gobierno de Madrid, pero oponiéndose al Gobierno de Madrid si el Gobierno de Madrid toma decisiones injustas respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón. Nosotros, dejando atrás ese colonialismo energético del siglo XIX, queremos que con nuestras renovables, y para eso vamos a tomar medidas importantes, tratando de revolucionar, ahí es nada, el mercado energético español, vamos a intentar que con nuestras energías renovables se aprovechen las economías y las casas de Aragón, que con nuestras energías renovables las casas, el consumo doméstico, reduzca la factura de la luz a la mitad. Y me quedo corto. Vamos a intentar que con nuestras energías renovables la industria aragonesa le cueste la luz la mitad, con lo cual sea más competitiva. Vamos a intentar, en definitiva, que con nuestras energías renovables no crezca la industria catalana, ni vasca, ni madrileña, sino que crezca la industria aragonesa, trayendo incluso inversiones. Trayendo incluso inversiones de otros lugares, que es algo que ya estamos viendo. En este momento las inversiones van donde hay buena logística, nosotros la tenemos. Las inversiones van donde los cuidan y los atienden, nosotros los atendemos. A los inversores les ponemos alfombra roja cuando vienen al Pinatelli. Rudy prácticamente los ahuyentaba, y los inversores van donde hay energía barata. Y nosotros vamos a tener energía barata, pero insisto, yo quiero que esa energía barata que generan nuestros molinos y nuestras renovables se aproveche aquí en Aragón y en provecho de los aragoneses. Por tanto, hemos sido capaces de romper, de echar por tierra ese tópico de que la derecha gestiona mejor la economía que nosotros. Hemos demostrado que nosotros gestionamos mejor la economía que ellos. Entre otras cosas, ¿sabéis por qué? Porque nosotros pensamos en el crecimiento en general, porque no tenemos intereses privados con ninguna empresa, y la derecha normalmente piensa en unas empresas determinadas que son las más próximas a sus afines, a las empresas y a los intereses económicos que ellos manejan de manera absolutamente privativa. Por eso tenemos una ventaja moral sobre ellos que, puesta al servicio del desarrollo económico de la comunidad, va a hacer posible que ya en algunos casos y en otros de manera muy inmediata seamos líderes en muchos sectores productivos. Somos pocos, 1.200.000 habitantes, pero tenemos muchos recursos, tenemos gente con mucho talento y sobre todo tenemos ganas, deseo irrefrenable de ser lo que la naturaleza y la historia ha puesto en nuestra disposición, y que si nos lo proponemos entre todos nadie lo podrá prohibir. Ningún gobierno de Madrid, ni de izquierdas ni de derechas, y ningún tipo de limitación que vaya más allá de nuestros propios deseos, de nuestra propia capacidad de decisión. Y además, compañeras y compañeros, como aragoneses no nos podemos desentender de lo que pase con España, de lo que pase con este maravilloso país en el que vivimos. Somos aragoneses, más orgullosos que nadie de ser de la tierra en la que hemos nacido. Somos orgullosos de las diferencias que nos caracterizan, de una historia que tiene 1000 años, de unas tradiciones, de unas instituciones, de un autogobierno, pero estamos también muy orgullosos de ser parte constitutiva, fundacional de este gran país que es España, y nos sentimos muy concernidos por todo lo que ocurra con España, porque sabemos que Aragón, si a España no le va bien, tampoco le irá bien, porque sabemos que el destino de Aragón está indisolublemente ligado al destino de España, y porque estamos obligados, por nuestro propio interés, por vocación y por devoción, a que a nuestro país le vaya bien.
Pero queremos hacer España grande no como nos digan los de Madrid, sino como nosotros decidamos que España tiene que ser grande con voz propia, que es el eslogan de la campaña que estamos utilizando. A Aragón le irá mal siempre cuando determinadas regiones intenten obtener privilegios, cuando determinadas regiones o determinadas comunidades autónomas intenten obtener ventajas porque tengan en un momento determinado la posibilidad de condicionar al Gobierno de España. Nosotros, desde Aragón, como conocemos bien a los que tenemos al este y al oeste, tenemos más conciencia que nadie de lo importante que es que prevalezca la Constitución, de lo importante que es que prevalezca la unidad de España entendida como igualdad entre todos los ciudadanos del país, de lo importante que es que cada cual sea capaz de conseguir lo que su propio mérito y su propia capacidad le otorgue, pero que no tenga ninguna ventaja sobre los demás. Yo no quiero ser más que nadie, pero desde luego como presidente del Gobierno de Aragón, ejerciendo la voz propia que la historia y la Constitución y el Estatuto me da, tampoco aceptaré ser menos que nadie. Y ese es el principal compromiso que yo adquiero ante los ciudadanos y ese es el principal compromiso que yo adquirí hace 8 años y que sigo manteniendo inalterable. ¿Qué problema tenemos? Evidentemente, ¿para qué nos vamos a engañar? Muchos. No vivimos en una isla, vivimos compartiendo lo que ocurre en un mundo que en este momento asiste desconcertado a todo lo que ocurre sin entender ni una palabra de las consecuencias que va a tener la guerra de Ucrania, la revolución tecnológica, un sinfín de cambios que están alterando de arriba abajo la percepción que la humanidad tenía de sí misma. Esto es algo absolutamente claro, pero tomando conciencia de los problemas que más inmediatamente nos aquejan, aquellos que nos afectan más directamente, yo no renuncio a insistir otra vez en lo que significa tener en Aragón una derecha como la que tenemos. Esta legislatura, y Luis Zubieta lo sabe bien como presidente de la FAN, cuando ha habido que hacer frente a la pandemia, cuando ha habido que hacer frente a las crisis económicas, cuando ha habido que hacer frente a los innumerables problemas que hemos tenido, hemos encontrado el apoyo de las fuerzas políticas, de Izquierda Unida, que no está en el Gobierno, de Ciudadanos, de los empresarios, de los trabajadores, de la sociedad civil, de los ayuntamientos, de las comarcas, de las diputaciones, de la Federación Aragonesa. Hemos encontrado el apoyo de todo el tejido político y civil de la comunidad y hemos encontrado siempre la oposición radical y arbitraria del Partido Popular. Un Partido Popular que no tiene proyecto para España, que no tiene proyecto para Aragón, que solo tiene el proyecto de echar a los socialistas del Gobierno al precio que sea. Estamos muy orgullosos, os lo decía antes, de haber conseguido que Aragón sea un espacio político de paz, un espacio político de entendimiento, un espacio político de convivencia, un espacio político de gobernanza moderada. Nos va bien así, tenemos que preservar eso como oro en paño, pero el Partido Popular ha decidido volcar la mesa del diálogo. El Partido Popular ha decidido traer a Aragón algo que nosotros no queremos en absoluto para Aragón, que es la polarización, la crispación, el ruido y el enfrentamiento que caracteriza la política nacional, que caracteriza la política de Madrid. El Partido Popular está perpetrando acciones políticas absolutamente reprobables, está produciendo transfugismos masivos procedentes del PAR y de Ciudadanos, tratando de acabar con dos partidos que estaban llamados a ser parte de esa gobernanza moderada, de esa gobernanza pactada, estaban llamados a ser puentes de entendimiento entre la izquierda y la derecha. El Partido Popular está, en definitiva, rompiendo esa trayectoria que también le ha venido a Aragón. Y, por tanto, sobre nuestras obligaciones tradicionales, que son las de un partido socialdemócrata, que son las de un partido plenamente aragonesista, nadie enarbola la bandera del Estatuto con tanta fuerza como nosotros, el Partido Socialista tiene sobre sí la tarea de asumir la parte de responsabilidad, la parte de gobernanza moderada, la parte de sentido común que el Partido Popular es incapaz de asumir. Y eso, compañeras y compañeros, es lo que hace tan importante que el partido, que el proyecto socialista cuente con hombres y con mujeres de la categoría de los que forman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zuera, que cuente con hombres
como Luis Zubieta, como otros que veo aquí, hombres que creen firmemente en la idea socialista, que creen en la igualdad, que creen en la libertad, que están muy orgullosos de las tradiciones de su partido, que están muy orgullosos de lo que su partido ha aportado a la historia de España, pero que saben también que por responsabilidad tienen que aportar a la política sentido común, tienen que aportar a la política responsabilidad, tienen que aportar a la política muchas veces paciencia, tienen que aportar a la política amor por la verdad, tienen que aportar, en definitiva, a la política amor por el territorio, amor por la comunidad, amor por su municipio. Y por eso me resulta tan fácil en el día de hoy venir aquí y apoyar sin ningún tipo de reservas la candidatura a la alcaldía de Luis Zubieta. Lo ha hecho bien como alcalde. Lo ha hecho bien como alcalde, nadie ha visto mejor que él las oportunidades que tiene por delante fuera en los próximos años, ese fantástico corredor entre Zaragoza y Huesca. Nadie tiene tanta sensibilidad como él. Yo siempre he dicho que un socialista, perdonadme que me extienda un minuto más, debe estar poseído de la capacidad de la compasión, pero no de la compasión en el sentido lastimero de la palabra, sino de la compasión en el sentido de ser capaz de compartir el sufrimiento de los demás, porque si no eres capaz de compartir el sufrimiento de los demás, es absolutamente imposible que seas capaz de hacer cosas para aliviar, para eliminar el sufrimiento de los demás. Luis tiene esa atribución, lo he dicho antes, es un buen tipo, es un tipo absolutamente excelente, se le ve cuando habla, se le ve cómo actúa, y por el bien de Zuera y por el bien de Aragón, lo que tenemos que hacer todos es apoyar a Luis. Yo votaré en Egea, no te podré votar a ti, pero ese día, por lo que a mí me concierne incluso, desearé fervientemente que las cosas te vayan muy bien. Muchas gracias.